Historia, misterios, leyendas, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. En el libro Autobiografía de un Yogi está lleno de prodigios, de milagros, de hechos sobrenaturales. A mí uno me llamó la atención, que es el del planeta Iranyaloka, ¿no? Cuando Yukteswar, el maestro de Yogananda, pues se le aparece una vez que ha muerto. Para ti, ¿cuál es el pasaje que más te ha llamado la atención de las diferentes lecturas que has tenido del libro? Pues la verdad, me sería difícil, ¿eh? Esta voz que estáis escuchando ahí de fondo es en Rafael Álvarez, el brujo, con quien estuvimos hablando Jesús y yo hace un tiempo. De hecho, ya pusimos unas pequeñas 2 o 3 preguntas-respuestas hablando de alguno de los temas. Y hoy precisamente queríamos poner esta segunda parte de la entrevista, Jesús, porque en esa charla, a lo largo de esa charla, él hablaba, y como tú ya se oye ahí en la pregunta, hablaba de esos milagros, ¿no? De esos milagros en los que Yogananda, autor de Autobiografía de un Yogi, hacía o realizaba, ¿no? Sí, la verdad que fue una entrevista intimista, ¿no? Con Rafael Álvarez el Brujo, allí en su camerino, antes de empezar uno de los espectáculos, ¿no?, que él hizo de esta obra, una interpretación muy personal, pero sobre todo con ese mensaje positivista que él intentó transmitir. Nos llamaba mucho la atención que en una obra de teatro se intentara representar Autobiografía de un Yogi, porque en principio parece que va por otros caminos más místicos y no tan espectaculares o teatrales, pero es verdad que él consideraba que una misión de su vida era que a través de este maestro espiritual pudiera llegar ese mensaje a muchísima gente, y el mensaje podía llegar a través de los ashrams donde se practica el Kriya Yoga, a través de su libro, pero también a través de una obra teatral. Entonces, bueno, nos estuvo haciendo confidencias muy interesantes sobre no tanto de la obra, sino de la persona de Yogananda, que desde mi punto de vista ha sido uno de los grandes maestros espirituales que más ha abierto conciencias en todo el mundo. La verdad es esa, ¿no?, que a colación y aprovechando ese espectáculo, su último espectáculo que ahora está de gira, ¿no?, Autobiografía de un Yogi, basado en la vida, como decíamos, en la vida y obra del Swami hindú, de Yogananda, fue vamos, los dos salimos transformados, levitando, yo creo que íbamos levitando. En el libro Autobiografía de un Yogi está lleno de prodigios, de milagros, de hechos sobrenaturales. A mí uno me llamó la atención, que es el del planeta Iranyaloka, ¿no? Cuando Yukteswar, el maestro de Yogananda, pues se le aparece una vez que ha muerto. Para ti, ¿cuál es el pasaje que más te ha llamado la atención de las diferentes lecturas que has tenido del libro? Pues la verdad, me sería difícil, ¿eh? Por eso, te lo digo de verdad. Ya voy a hacer, a ver, así. Realmente la resurrección de Yukteswar es muy poderoso, es increíble. Pero es como lo cuenta él. Por eso es increíble, porque esto contado de otra manera es infumable. Y es además, no sé, una cosa que puede ser extravagante, ¿no? O pedante, o fantasiosa, o de un esoterismo folclórico y barato, ¿no? Pero es la humanidad, la convicción y la profundidad con la que él cuenta y de la que habla acerca de estos fenómenos. Para mí, uno de los párrafos, episodios, ¿no?, que más me gustan es, pues, cuando encuentra a Yukteswar en el mercado de Benarés, en una calle por allí cercana al mercado de Benarés, ese momento. Y luego hay un episodio que a mí me llama mucho la atención, que es el santo con 2 cuerpos, Pranavananda, cuando descubre a este yogi que materializaba otro cuerpo, ¿no? ¿Por qué me llama la atención? Porque me gusta mucho un personaje que aparece, secundario totalmente, que es un hombre normalito y corriente, como yo, que de yogi que él de yogi tan avanzado no tenía nada, y que era al que Yogananda le llevaba una carta de su padre. Yogananda le llevaba una carta de su padre, y entonces este hombre lee la carta del padre de Yogananda y dice: tu padre quiere que me vaya
a trabajar con él, que trabajaba en la compañía del ferrocarril, a la ciudad, no sé, otra ciudad de la India, pero yo de momento no puedo abandonar Benarés, y dice: 2 cuerpos de momento no son todavía para mí. Este humor y esta ternura es la que a mí me gusta. Dice que leían esa carta debajo de un farol en una calle de Benarés, en el siglo, ya a principios del siglo XX sería, sí. Debajo de las estrellas grandes del trópico que brillaban sobre sus cabezas. Esos momentos a mí me han hecho soñar con la India secreta, ¿no? Con la de la que hablaba aquel Paul Brunton, y con la India a veces de Rudyard Kipling, y la India de la literatura, que está allí, que luego está allí, y ha ido, y la India de la literatura está allí también. El libro llega un momento en el que, como estamos comentando, bueno, pues no solo hay párrafos que son poesía, hay otros en los que se trata de espiritualidad, que no de religión, hay otros de ciencia, incluso hay en momentos en los que se intenta explicar algunos de estos milagros o de estos fenómenos supranaturales a través de la ciencia. Uh-huh. Tu lectura de esos párrafos en la obra, me refiero en la obra de teatro, ¿existe una crítica de ellos? Yo me revelo frente a las afirmaciones y tal, pero no en los temas científicos, sino en los temas de cosmológicos que afectan al ser humano. Ahí es donde aparecen una serie de afirmaciones de una voz divina que le habla a Yogananda de lo que es el cosmos. Y yo digo, vale, el cosmos, digo yo en el espectáculo, es así, estas son las leyes del cosmos. Y el que no está de acuerdo, el 155. Digo, pero... Eso no se ha leído hace poco. Sí, sí, esto es de ahora, claro, de ahora. Digo, pero uno siempre está tentado de decirle al cosmos, vale, son tus leyes, pero ¿qué hay de lo mío? De lo mío personal, ¿no? De lo mío. En estos puntos es donde yo digo que la confrontación entre la ignorancia y la sabiduría siempre ha dado páginas muy fértiles y muy ricas de la historia de la literatura. Es la técnica que utiliza San Juan. Cuando Jesús dice, si no naces otra vez no conocerás el reino, y el evangelista le hace decir al otro personaje, que es Nicodemo, entonces tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. O sea, siempre hay 2 niveles de lenguaje para que se confronten, y de ahí saltan las chispas y tal, que es lo iluminador, ¿no? Y yo ahí me peleo con Yogananda, o con la voz divina que le habla a Yogananda, que sabes que es real, que sabes que es así. Es como cuando tú sabes lo que es una cosa, pero no lo quieres hacer, o no lo quieres porque te fastidia, porque es latoso ir contra la inercia del hábito, ¿no? En cambio, con las cuestiones científicas no me gustan, porque Yogananda emplea el lenguaje de la ciencia para hacerse asequible a una mentalidad que está educada no en la ciencia, sino, digámoslo con claridad, en el lenguaje de la ciencia, y a veces en el de la pseudociencia. Porque yo he oído a mucha gente que va de racionalista a decir unas cosas en función del racionalismo absolutamente irracionales, ¿no? Como decir, no, esto de la curación por las manos y el reiki, el no sé qué, esto es muy romántico y muy poético, pero absolutamente irracional. Y es para decirle, ¿usted ha investigado sobre esto? Si ha investigado, diga sus conclusiones de una forma ecuánime, ¿no? Con frialdad, diga, de tantos casos he visto tal, pero no a priori ya un prejuicio, porque eso también es absolutamente irracional. Entonces lo que Yogananda hace es utilizar el lenguaje de la ciencia en algunos momentos, como en el capítulo La ley de los milagros, para explicar la dimensión onírica de la realidad según los Vedas. La dimensión de la realidad, la dimensión onírica, la carencia de realidad de la realidad. Eso es lo que hace Yogananda, y acude a Einstein y habla de la famosa ecuación y habla de la masa infinita y de la velocidad de la luz para explicar algunos fenómenos en relación con los fenómenos estos sobrenaturales que tú dices de los yogis, como que la masa de un cuerpo, si es infinita, ese cuerpo puede superar la velocidad de la luz. Entonces Yogananda dice, pues un yogi que experimenta todo el cosmos como su propio cuerpo, y la masa toda del cosmos es masa infinita, pues ese yogi cumple con ese requisito. De ahí la omnipresencia o la materialización de un cuerpo extra. Utiliza los argumentos del lenguaje científico, por decirlo así. Bueno, ten en cuenta que en la época de Yogananda se producen los 2 grandes paradigmas científicos, como una parte es la teoría de la relatividad y la otra
toda la mecánica cuántica, y él estaba muy versado en todo esto. Sí, la cuántica que se desarrolla después, más, después de los años 40 y tal, pero ya fue el momento, como él decía, de la materia de la muerte y el nacimiento de la energía. Al final la energía es todo. Pero ya él habla de que es una fase de la evolución de la raza humana muy larga, y habrá otra etapa en la que las fronteras de la energía se superen y se descubra que la energía es mente, y finalmente que la mente es espíritu, ¿no? Habla de los yugas, de los diferentes yugas, y él dice que el Kriya Yoga es para esta época, para este momento. Los yogis estaban esperando el siglo XX, que fue las guerras mundiales, la energía atómica, la liberación de la energía del átomo y todas las posibilidades buenas y malas que eso conlleva para la medicina y para la guerra y tal, pero eso ya dice él que al hombre le da la dimensión de que la materia ya no tiene un contorno rígido, que ya los límites de la materia son difusos y que se puede concebir mentalmente que la materia es una condensación de la energía, y que realmente detrás de la detrás de la materia está la energía, y eso ya hace que tú puedas entrar a meditar con otra visión de las cosas, ¿no? Y puedas entrar en todos estos asuntos o conocimientos con otra visión de las cosas. No aparece en el libro, pero tú sí lo mencionas en tu obra. Me gustaría que nos contaras a nuestros oyentes de la Escóbula de la Brújula cómo se produjo el óbito, la despedida de Yogananda en 1954. 52, sí. Bueno, él asistió a un banquete que se hizo en el Biltmore, hotel donde yo he estado, ¿sí?, en varias ocasiones, para visitar el centro de Self-Realization, que está allí en Washington, en Los Ángeles, en el Biltmore, que a la entrada del hotel, a mano izquierda, hay una fuentecita que es la que está en la foto esta que llaman la última sonrisa del maestro, es la foto de ese último día, que es una foto que se hizo una hora antes del Mahasamadhi. Yo entré en el hotel, siempre tienen allí alguna flor o tal, ahí está la movida de la recepción, lo típico del tal, y a la izquierda está este sitio, ¿no? Allí, en aquella época, en el año 52, se hizo un banquete, porque aquello eran unos salones, no era la recepción, sino unos salones donde se hacían convenciones, banquetes, y se entregaban los Oscars. No sé si en el 52 pero antes, por supuesto, y hay muchas fotos allí en el hotel de los grandes del Hollywood de aquella época, de Walt Disney, de aquella época, que se hacían allí los Oscars. Entonces, en una noche allí se ofreció una cena para el embajador de la India, que era el primer embajador que llegaba a los Estados Unidos después de la independencia de la India, en el año 52. Y invitaron a Yogananda. Yogananda ya había hecho algunas insinuaciones, y en algunos casos no insinuaciones, sino había dicho directamente que se marchaba de este mundo, ¿no? Los yogis tienen esta técnica suprema que llaman Mahasamadhi, gran samadhi, que es abandono definitivo ya y voluntario del cuerpo, y se marchan y dejan ahí el cuerpecito. Y entonces, en la cena, en los postres, él tenía que leer un poema en un acto así cultural con el embajador y tal, y leyó un poema sobre la India, su país de origen y tal. Mi India, donde el Ganges, los bosques, las cuevas del Himalaya y los hombres sueñan con Dios. Y cuando dijo estas palabras, dirigió su mirada hacia el centro, el entrecejo, el centro que llaman Kutastha, y que es el centro de poder para la meditación, y el ojo espiritual. Y dijo: santificado estoy, mi cuerpo ha pisado este suelo. Y se desplomó. El diagnóstico: paro cardíaco. Hay un Swami Kriyananda que dice que él estaba oyendo a Yogananda, quiso cerrar los ojos para escuchar el poema. Dijo: voy a oír al maestro con los ojos cerrados y tal. Y dice que notó que cuando dijo la palabra suelo, fue un largo suspiro. Suelo. Como echando el aliento, ¿no? No sé cómo sería en inglés, porque lo dijo en inglés, pero como echando el aliento, y luego cayó. Y después hubo un fenómeno del cual dio noticias fidedignas el notario de Los Ángeles, del cementerio de Los Ángeles, el memorial, como le llaman allí, donde están todavía los restos de Yogananda, y es que 20 días después de su deceso, su abandono del cuerpo, como le quieras llamar, todavía no había signos ninguno de corrupción
en el cuerpo de Yogananda, ¿no? Entonces al notario le dijeron que si podía levantar acta de eso, y dijo efectivamente. Escribió un documento notarial en el que dice: al día de la fecha, que creo que eran 19 días y tal, no aparece todavía ningún signo de descomposición en el cuerpo y tal del maestro. Entonces esto por sus discípulos más cercanos ha sido interpretado como que él quiso toda su enseñanza verificarla de una manera experimental, ponerla a prueba y dar a conocer que él era un verdadero yogi, que no era un parlanchín, es decir, que conocía la técnica del Mahasamadhi y que toda la enseñanza que él transmitió la hizo realidad, no solo en su vida, con el ejemplo diario de su vida, sino en el momento de la muerte, de marcharse del mundo. Él decía que realmente el cuerpo es una funda y que el espíritu vive en el cuerpo astral y en el causal, y todas estas enseñanzas esotéricas él las conocía, como tantos esoteristas que hablan más o menos de lo mismo. Antes hablaba de Blavatsky y de todos ellos, pero él dominaba la práctica, por decirlo, lo puso en práctica. Él sigue vivo, Yogananda. Sí, para mí sigue completamente vivo. A mí me ha costado mucho entender esto. No lo entendía, pero yo he tenido alguna experiencia en relación con el asunto que ni me esperaba que pudiera tener, ¿no? Entonces esas experiencias que todavía no me han convencido del todo, ¿no? Porque yo soy duro, soy un duro, en fin, soy muy místico y me gusta todo esto mucho, pero mi mente es duda mucho, tengo una comedura de tarro impresionante, ¿no? Tal, pero él insiste todavía más en pruebas fehacientes y tal. Lo maravilloso no es experimentar esa omnipresencia y esa vida del espíritu del maestro porque te dé pruebas. Lo maravilloso es experimentarla porque tú eres perceptivo, receptivo, y por el amor la intuyes, la vives y la recibes, ¿no? Ese amor todavía, en mi caso, no está desarrollado tanto, pero hay momentos fugaces, como destellos y tal, y muchos de ellos apoyados en pruebas fehacientes que el maestro ha tenido la condescendencia de decir: para un cabezón dubitativo vamos a apoyarle con mira las llagas, mete aquí los dedos, ¿vale? Y te vas y dices: sí, pero a lo mejor la llaga no era llaga y tal. Al día siguiente está dándole otra vez vuelta a la cabeza, ¿no? Es un Santo Tomás. Santo Tomás ahí, insistente, ¿no? Bueno, pues no te queremos robar mucho más tiempo. Rafael Álvarez, el Brujo, ha sido un verdadero placer tenerte en la escóbula de la brújula. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Hasta siempre. Gracias.